mediodía, con Mariotti y compañía. Vamos al cine. 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 Gracias a un espacio también que se llama Fotograma, donde ellos comparten muchísimo contenido, novedades sobre el séptimo arte y debates que me parecen sumamente interesantes. Vi un título esta semana y me pareció muy interesante traerlo aquí porque la película está en boga y no en boga en términos positivos. No en el boga a boga. No, para nada. Y es, ¿qué ha pasado con Vaiana o Moana? 5 motivos que explican su decepción en taquilla. Y cuando yo vi ese título, yo dije, claro, no, yo tengo que traer ese debate porque, aparte de que ahí nos referimos a los live action y así como han logrado romper ciertos récords, así mismo han chocado contra la misma pared, han seguido caminando y no han funcionado para nada. Y Moana es uno de estos ejemplos. Recordar a la gente, se llama Vaiana en Europa para allá, porque hay productos que ya tienen ese nombre y por un asunto del copyright le cambian eso. Aparte que hay una actriz que hace otro tipo de cosas. Moana. En Italia. No, y pues le pusieron Vaiana para mí para que no se confunda con esa parte. Entonces, vamos en a ese ver una caso, película de Moana. por eso se llaman diferente. Pero en este caso es cierto que para nosotros Moana es una película que al llegar aquí fue un live action que se fue de boca como buen dominicano, no le fue para nada bien y su publicidad, así como llegó, así mismo se fue. Y nadie con ningún tipo de interés de ver. Y es que ahí vemos un ejemplo de cómo hay motivos en live action que no funcionan para nada, porque miren uno que a mí una película tan buena animada. es lo que te digo, porque a nivel personal, mira, uno de los fallos más grandes que tiene esta película y otras, digamos que por esa misma línea, es el tiempo. No le dieron tiempo a que se formulara la nostalgia. Sí. Porque a diferencia, y voy a darles un ejemplo de éxito, el live action de Lilo y Stitch. La gente esperaba ver algo más de esta historia. Conoces muchísimo al personaje, te dieron tiempo para ir construyéndote la necesidad de tú ver la película, te fueron dando detalles, incluso el presentarte cómo se iba a ver Stitch como live action era parte primordial de cómo iba a ser el recibimiento de la gente. Aparte de que ya la gente decía, sí, dame ese contenido. Pero ¿qué pasa? Venía hace poco la segunda película animada de Moana. Y luego tú vienes y anuncias que viene este live action. ¿Y cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Es demasiado rápido. Hay veces, y ahí entra el otro motivo, el hacer por hacer, ya han visto en la fórmula de Hollywood que no funciona. Simplemente el yo entregarte algo porque, ay, señores, pero se ve que hay hambre. Vemos negocio. Vamos a lanzarlo. Y porque La Roca está con nosotros para meterle a la producción y vamos a hacerlo. No, la verdad, eso no funciona. Y ahí va otro motivo. El cast es mega importante porque la gente se fideliza demasiado con una historia animada que les gusta y va a tener mucho que opinar al respecto. En Lilo y Stitch fue suave porque la gente encajó, le gustó, fue una buena demostración y ahí entra también la fidelidad con la historia que ya conoces y más cuando es tan reciente o nueva a diferencia con el tiempo. Ahí tú tienes que saber, y aquí hay una fórmula del éxito, en algunos de esos live action que sí funcionan, si voy a hacer un cambio en una historia de un live action, que sea algo pequeñito y que no le afecte a lo largo de todo lo que tiene que ver como el corazón de la película. Porque en el live action de Lilo y Stitch hubo un villano que faltó. Pero a la gente lo pasó hasta por alto porque no le quitó la parte importante y el objetivo, el ideal de ese Ohana que quería darte la película, que era lo más importante. En esto de, lógicamente, Moana en este caso, no cuadraron, la gente no le gustó el CGI, no hubo un motivo para yo sentir que yo tenía que ver esa película en el cine. Lo más feo era la peluca de La Roca. Es lo que te digo, parecía, y eso es importante, es otro de los motivos que pueden ser parte del fracaso, cuando ya en una época actual donde todo el debate es qué es streaming y qué me lleva al cine, qué me sigue llevando a eso de que esa experiencia yo la tengo que disfrutar en un cine, tú tienes que darle a la gente tienes que crearle esa hambre también de tener que verlo en la pantalla. Pero ¿sabes cuál es la respuesta con lo de Moana? No, pero yo creía que eso yo lo podía ver en Disney Plus o en una plataforma de streaming por incluso no hay necesidad de ir al cine a ver. Es lo que te digo, la gente no crearon esa hambre para que la gente dijera, ay, pero es una experiencia que no me puedo perder sobre esa historia, ni nada que ver, no pasó con esta película. Miren cómo muchas otras tuvieron también su comentario, porque recuerden,
Otro fail total fue el live action de Blancanieves. Que esa película la borraron, así como de la historia de la vida. Yo te tengo una pregunta a ti. Y la sirenita entra en la conversación. En este espacio que tú eres la experta, te hago una pregunta. ¿Cuál es el live action que ha sido exitoso? Dime. Lilo y Stitch fue exitoso. O sea, de todos, ese. O sea, ninguno. Y no de los de Disney. Señores, la sirenita se cayó. La Blancanieves era fea y la trancaron. Ahora se cae como Ana. Dime, o sea, todavía no sé qué pasa con el director creativo que no ha visto los números. Señores, ustedes lo que están es perdiendo dinero. Y sobre todo, que es el hartazgo. Sí, ahí te iba a ir la saturación del contenido, que es así. Porque ellos lograron 2 ejemplos de éxito. Lilo y Stitch y Lion King, en la versión que hicieron, para aquel que guste o no guste, pero los números están ahí. Como le fue muchísimo mejor a todas las entregas anteriores. Incluso está en el top de las más taquilleras de la historia cuando hablamos de producciones live action que ha hecho Disney. Y en este caso sí demostraron cierto éxito, la gente ya tenía esas ganas de ver a Simba cantar las canciones, se mantuvo cierta fidelidad de esa forma, aunque, lógico, íbamos a ver leones supuestamente, ¿verdad? Porque para eso ya teníamos la animación. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan estos cambios drásticos en la historia, que te digo que sí cambian mucho de lo que uno quiere ver, afecta. Por ejemplo, yo no sé si van a recordar esta que yo voy a mencionar, pero fue un live action y salió, es la de Mulan. Sí, Mulan tuvo un live action que sacó Disney. Pero que ustedes no se acuerden, no se preocupen, porque eso le pasó a mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron bastante la historia que ha vendido Disney de Mulan. Y no hicieron, creo que no hicieron a Mushu. No, que no pusieron nada de animales que hablaran, porque la gente tenía ganas de ver a Mushu. Aparte de Mulan, la gente quería ver cómo van a poner a Mushu. Que hable. Mushu es el alma. Oye, el alma. Es el animalito que acompaña siempre al protagonista de Disney. Mulan es la primera transgender. Ajá. Claro, en teoría. En teoría. Claro, porque Mulan era una mujer que se disfrazó de hombre para ir a la guerra. Para ir a la guerra. En representación de su padre. Es verdad, líder. Suena cruel, en teoría sí, en teoría. Sí, pero no se van por ese lado, porque después van a mencionar que el woke y que la cosa. Pero en este caso, sí, volviendo a esa parte de live action, la gente se desconectó totalmente porque esperaban, al ser de Disney, que guardara la fidelidad de voy a escuchar la música, que Reflection, cuando la canta Mulan, que si el Mushu, que si aquello que aparece, que si Chen, que si tal. Me quedo con la animada. Pasó con mucha gente. Que no hagan eso, no hagan Notre Dame, como el jorobado de Notre Dame. Que no lo hagan, porque mira, ni lo piensen. No lo piensen, no creen el hambre primero y más o menos hablamos. Claro. Pero en este caso sí, y vuelvo a algo que había dicho Jenny, la saturación es un eje principal en todo lo que se hace, porque que tú veas que funciona no quiere decir que tengo que ya que tomarlo como el visto bueno de ahora hay que hacerlo todo así. Incorrecto. Hay historias que ya han funcionado como están, hay que saber crear esa necesidad, esa nostalgia, también leer a la audiencia y sobre todo a la nueva audiencia y el método de consumo actual que hay para usted saber, esta historia funcionará que yo la lleve a esto, porque créame, ustedes crearon unas animaciones y Pixar y DreamWorks a una escala que no todo el mundo está para que usted le ponga cualquier cosa. Porque así mismo la de ¿Cómo entrenar a mi dragón? La hicieron en versión live action. Esa me buenísima. Y no es de la casa de Disney. Yo creo que el factor común entre todas fue algo que tú mencionaste y es el tiempo. O sea, yo creo que el elemento principal del fracaso de Moana, o ¿cómo es el otro nombre? Baiana, es el tiempo. Yo creo que ahí tú diste en el punto. Sí. O sea, ellos no dieron tiempo a que el producto madurara y no le dieron tiempo a que uno también lo extrañara. Es verdad. Y lo malo es que... Porque el tema con Lilo y Stitch, Lilo y Stitch lo veíamos nosotros carajitos. Exacto. Y había muchísimas versiones luego que se hicieron para la televisión, entonces, pero te dio el tiempo te dio esas ganas. Nosotros lo veíamos carajitos, entonces hay una generación que creció con eso y hay una generación que tú se lo estás presentando. Exactamente. Entonces tú tienes ya dos targets de público que tú estás matando, pero con Moana... O sea, nosotros lo estamos viendo grande, los niños que es para ellos ya lo vieron, entonces lo están viendo animado, se enamoraron de eso, entonces tú venir ahora un live action que no vaya de la mano cuando tú vienes con la segunda versión animada. Literal, o sea, no le diste tiempo. Tú no le estás dando tiempo a uno y otro, ni que esos niños lo extrañen, ni que a ti, que eres grande, que lo viste y te gustó, te interese. Claro. Ahora, si me dicen que fue que La Roca lo hizo y lo quiso hacer como un regalo a las hijas de él, pues ya eso es cosa de él. Él paga lo que él quiera. Y en el caso, por ejemplo, de los remakes, que yo estaba viendo, que yo, conchale, Charlie la fábrica de chocolate, mi amor, el que yo vi siendo niña... Es de 1971, pero tuvo que pasar 34
años para que viniera Johnny Depp lo Depp. hiciera. Sí. Claro. Entonces te dieron esa que yo estaba pequeñita porque yo vi el remake y ya cuando vengo a ver la otra, pues también engancho porque yo quería Ahí verlos se un dio palumpa. cuenta todo. Exacto. Claro. Entonces, pero yo quería verlos un palumpa. Sí, sí. No, Y el eso es lo que tiempo, venía. el tiempo es un factor sumamente importante y más, y en el caso de Charlie y la fábrica de chocolate, también porque cada uno escogió, y ahí vuelve el tiempo, el momento correcto de lanzarlo, porque para cada generación hubo uno. Porque el que yo recuerdo, el de Johnny Depp. Pero Exacto. lógicamente yo he Así visto es. Yo esa recuerdo por un los dos. asunto de que el estudio. Sí. Pero así mismo vuelve con Timothée Chalamet, que cuando tú la vas a ver te la disfrutas porque ya no es necesariamente para ti, es para la nueva audiencia Y que es tiene que tener a diferente. su Charlie. Correcto. Es más interesante para ti porque tú viste las dos anteriores que son más o menos la misma historia, pero esta es otra historia. Sí, sí. Pero mira y que tú vas a hace tener que tu hagas palumpa. más sentido Pero contigo. mira lo que te habla el tiempo, porque ha pasado 21 años Sí, sí. que se hizo esa, pero yo lo tengo muy fresco. Exacto. Entonces todavía tú no me la puedes dar. Así es. Entonces tiene que darle, a quien le tiene que dar nostalgia es Azul, que la conoció el otro día. Exactamente. Entonces, y todavía no tiene. Pero así y muchas más son estas teorías live action que han funcionado o no han funcionado. Déjenos en los comentarios qué usted opina de todo lo que hablamos y si yo voy a agregar ahí la pullita de cuál de sus Charlie de la fábrica de chocolate le gusta más. Mr. Mientras usted quédese con nosotros aquí en Al Mediodía Radio.